Así que para ustedes le habla Guillermo Toledo, Enrique Rubio, Alfredo Melero, Félix Coto. Antes de comenzar con la entrevista de la persona que tenemos aquí esta noche, esa entrevista va a ser muy interesante. Es una entrevista a una persona que vivió en Cuba los fusilamientos en la época del 59, en las mazmorras de la prisión de La Cabaña. Así que es un testimonio de primera mano que tenemos para ustedes. Muchas de las vivencias que les va a contar van a ser terribles, chocantes para muchas personas, pero es el testimonio vivo de lo que pasó en realidad en La Cabaña en los primeros meses de la Revolución Castrista. Es además una persona que fue sacerdote y acompañó a muchos de los que iban a ser fusilados a darle la ayuda espiritual que necesitaban para pasar por ese proceso tan doloroso. Ese testimonio se lo vamos a presentar en unos momentos. Bien. Toledo, antes de continuar, fíjate, es bien interesante el tema que tenemos hoy, la persona invitada, porque participó en el sentido que estuvo en el momento donde comenzaron lo que aquí hoy en día en boga, que se está hablando en esta misma semana, la pena capital o la pena de muerte, que es el mecanismo que se utilizó allá para acabar con la oposición. Sin embargo, tenemos ahora ese mismo, vamos a ver, personas que no estamos de acuerdo con la pena de muerte bajo ninguna circunstancia. No es un tema como para abrazarlo desde el punto de vista, yo diría que ni político. Como psiquiatra que soy, como cristiano que soy, no estamos de acuerdo que ningún organismo, ningún gobierno, ni ninguna institución tiene la autoridad de poder determinar cómo y en qué forma se ejecuta la vida de un ser humano. Bien, el entrevistado esta noche, por primera vez en muchos años, bueno, quizás esta es la segunda vez, pero por primera vez en todos estos años, ha mantenido silencio sobre lo que pasó en esa época tan triste para el pueblo de Cuba y para estas personas. Y ha escrito un libro que se llama Cuba 1959, la galera de la muerte. Acaba de llegar aquí a Puerto Rico a través de Cartas de Cuba. Aquí tenemos al señor Melero para que nos explique qué va a pasar con este libro, porque tengo entendido que este libro no va a ser vendido como tal al público. Sin embargo, yo sé que Cartas de Cuba está con otro libro que también tiene, y con otra revista, está pidiendo unos donativos para para hacer algo con esos donativos. No sé si es para producir más revistas de Cartas de Cuba, o si es para enviar este dinero a los presos en Cuba, o los disidentes, los opositores, no sé. Así que, Melero, explícanos qué está pasando. Bueno, un saludo a la audiencia, que hace bastante tiempo pues no estábamos ante estos micrófonos. Sí, efectivamente, nosotros editamos este libro, que por un lado es el relato sensible, creíble, de un sacerdote, y con esa sensibilidad que solo saben ellos hacerlo, pero es el relato del terror y de la muerte. Yo quiero hacer una aclaración aquí al compañero, porque los fusilamientos no empezaron en La Cabaña, los fusilamientos empezaron en la Sierra Maestra. Yo recuerdo que uno de los primeros fusilados ya fue un campesino, Pichiculi, algo así se llamaba. Allí se fusiló en la sierra. Estoy hablando al principio a Eutimio Guerra, que era el verdadero líder de la sierra, y después se fusiló a Evaristo Venereo, y se fusilaron, pero muchas y muchas gentes. Y yo quiero advertir también, porque ahora veo una campaña donde se le están echando muchos muertos arriba al Che Guevara, que es verdad, pero quitándolos los de arriba a Raúl Castro. Y lo que conocemos la verdad debemos decirlo. Por ejemplo,
Los otros días yo recibí un escrito de un muchacho que escribe muy bien en internet y empezaba el artículo diciendo el primer muerto de los impunes por el Che Guevara fue Eutimio Guerra, y eso no es cierto. Cuando se fusiló Eutimio Guerra, y eso este es muy largo el relato, pero el que organizó el fusilamiento y el que dio el tiro de gracia fue Raúl Castro, no fue el Che Guevara. No estoy defendiendo al Che Guevara porque yo no creo que haya diferencia entre un asesino y otro asesino, y tan asesino es Fidel como fue Raúl, como fue el Che, como fueron muchos. Señor Melero, le quisiera preguntar, estos actos, especialmente de lo que usted habla de Raúl Castro, ¿esto está documentado oficialmente y hay forma de que se pueda saber esta información con nombre, apellido, detalles? O sea, ¿eso está escrito? Claro, bueno, figúrese la historia de, por ejemplo, de Eutimio Guerra. Se ha escrito muchísimo sobre eso, porque la muerte de Eutimio Guerra, como la muerte de Evaristo Venereu, pues que causaron inclusive un problema tremendo en la sierra, y eso está escrito, como no. Y por cierto, que había un escritor cubano aquí que fue testigo y que defendió a Eutimio Guerra, que murió aquí, el santiaguero que despidió el duelo de Fran País. Lucas Morán. Lucas Morán escribió sobre Eutimio Guerra. Yo conocí a Eutimio Guerra, pero eso no voy a caer en eso. Yo le digo, el fusilamiento, la muerte es una cosa terrible, pero también, yo soy cristiano, no quisiera caer en eso, pero las atrocidades fueron bárbaras de un lado y de otro. Yo tuve primos que murieron inocentemente por el ejército. Mi padre fue apaleado, golpeado, secuestrado, y yo tuve que pagar rescate por mi padre, lo que nos obligó a luchar dentro de la fila de la revolución, sabiendo, porque nosotros sí sabíamos del principio quién eran los Castro, porque yo estudié con Agustina. Yo sabía, yo conocía a Ángel Castro y conocía a la madre, y sabía qué clase de gente era. Pero es que la otra gente, y bueno, no, pero Raúl quería sangre y quería hacer el terror. Nosotros vamos ahora a oír este testimonio de esta persona que fue el padre, el sacerdote, que, pues como dije anteriormente, le dio el último adiós espiritual y consoló a muchos, 55 personas, de los tantos y tantos más que se fusilaron en la cabaña. No quiero decir más nada, simplemente que cuando yo leí este libro me di cuenta de la crueldad de los seres humanos. Me di cuenta de que este señor vino de la Sierra Maestra prometiéndole no solo la democracia al pueblo cubano, sino también que iba a haber justicia. Y me di cuenta que no hubo justicia, que lo que hubo fue venganza. Leyendo el libro de Javier Arzuaga, el sacerdote Javier Arzuaga, que lo tenemos aquí presente, y le damos la bienvenida. Muy buenas noches, don Javier Arzuaga. Muy buenas noches a ustedes y buenas noches a todos los radioescuchas. Don Javier, vamos a ir paso por paso en las preguntas estas que le vamos a hacer. Como dije anteriormente, yo me leí ya su libro. Me conmocionó muchas partes de este libro, que es un libro pequeño, o sea, en términos de volumen, pero que tiene mucha sustancia. Y en realidad me conmocionó bastante. Ya yo sabía de todas estas cosas, ya yo había leído anteriormente, pero jamás había leído un testimonio tan directo como el suyo. La primera vez que leo un testimonio directo de una persona que vivió, que tuvo las vivencias dentro de las cárceles, que vivió con esos seres humanos, porque eran seres humanos, que muchos eran inocentes y fueron al paredón de fusilamiento siendo inocentes. El caso de José Castaño me conmovió mucho,
yo había oído hablar de José Castaño. Pero luego vamos a ir paso por paso en esta entrevista. Antes de entrar de lleno a la cabaña, me gustaría que usted le dijera a los amigos oyentes cuál es su trasfondo en España, porque tengo entendido que usted es vasco. Soy vasco. Usted sí. es vasco, nació en el País Vasco. En el País Vasco, en la provincia de... ¿Y cuándo Guipúzcoa. fue que terminó usted como sacerdote? Bueno, haciendo la historia lo más breve posible, a los 10 años, no sé si con vocación mía o de mi madre, fui al seminario. A los 23 años, después de 13 años de estudios, en marzo del 52 fui ordenado sacerdote y un mes más tarde fui destinado ya para Cuba. Salí para Cuba en octubre, a finales de octubre estaba ya en La Habana, y estuve en Cuba... ¿En octubre de qué año? Del 52. Del 52. Estuve en La Habana hasta junio del 60. Los 4 primeros años en Cuba los hice como profesor en Santiago de las Vegas, en el seminario franciscano. En el 56 se me destinó como párroco a Casablanca. Dentro de los límites parroquiales de Casablanca... ¿Qué es Casablanca? Un barrio, digamos, marino, al otro lado de la bahía de La Habana, barrio de La Habana. Dentro de Casablanca queda el campamento de la cabaña. Al hablar de la cabaña hay que distinguir la cabaña, el morro, la cabaña como fortaleza y la cabaña como campamento grande. Pero siempre se habla de la cabaña y todos entendemos que es aquel lado de la bahía, después del monumento al Sagrado Corazón de Jesús, allá, la cabaña. Pues estuve 3 años y pico de párroco en Casablanca, y los últimos 6 meses, o sea, los 6 primeros meses del año 59, tuve que asistir a presos, gente del ejército de Batista y de la policía de Batista, que iba cayendo detenida, iba siendo conducida a la cárcel de la cabaña. Los asistía y se organizaron allá los tribunales de justicia. El Che Guevara era el que mandaba en la cabaña, era el comandante, y se abrieron el paredón de la cabaña, no recuerdo exactamente qué día, a primeros de febrero del 59. Estuve 6 meses en esos menesteres, 1 año más asistiendo en Cuba a la Juventud Masculina de Acción Católica en calidad de conciliario nacional, y luego de eso tuve que salir para España, porque en mi familia me avisaron que el viejo mío se estaba muriendo y tuve que regresar. Regresé a España con permisos de poder nuevamente ir a la cabaña, pero estando en España me dijeron que no podía regresar a La Habana, y ahí se acabó mi presencia así física o mi contacto físico con Cuba. ¿Y nunca más has regresado? Nunca he regresado a Cuba. Y después de eso, su periplo, ¿dónde lo llevó? Como Bueno, sacerdote. pues, ¿Y cuándo termina como sacerdote? No, estando en España, ya sin poder regresar a Cuba, me dieron la oportunidad de enrolarme en un equipo de misioneros que en aquel momento estaba trabajando en Colombia, concretamente en Antioquia, Medellín. Bueno, me dispuse a ello, fui al equipo misionero, y desde el 61 hasta el 68 estuve en el equipo misionero para América. Los primeros años, pues como simple misionero, y los 3 últimos como director del equipo. Cuando el equipo dejó de trabajar en Colombia, Ecuador, Perú, El Salvador, toda Centroamérica,
Pues yo me retiré a España, estuve un año en España y de allá vine aquí a Puerto Rico. En Puerto Rico... Cuando vino de Puerto Rico todavía era sacerdote. Era sacerdote en el año 69, ya tenía de sacerdote en unos papeles, un hábito que casi nunca me lo ponía, una historia pasada, muchas tristezas y penas que llorar, y la necesidad de tener que romper con parte de la vida y de la historia para tomar un nuevo rumbo. Lo hice porque ya no podía seguir en aquellas, y lo hice pues como debe hacerse, creo. Pedí a Roma la dispensa de mis votos, me dieron la autorización de casarme y me casé con una puertorriqueña. Tengo con ella 3 hijos y tengo entendido que vive en Bayamón desde entonces, ¿no? Vivo en Bayamón desde entonces. Qué bueno. Y yo hay veces que mi mente se me quiere escapar la palabra padre, ¿no? Cuando no importa. No importa. No me molesta. Yo sé que es un poco... Pero el padre tiene 3 hijos. Sí. Pero padre en el sentido de sacerdote, ¿no? De sacerdote. Yo sé que tiene que haber sido muy difícil para usted cargar todo el peso de estos años con 55 hombres que usted llevó al paredón de fusilamiento. Digo, usted no. Usted lo acompañó para ayudarlos espiritualmente. A veces los llevé y lo llevaba usted en también, mi carro. Voy a dar los datos. Para los que quieran verificar todo esto, www.cuba archivo. Fueron 164 en la cabaña, directamente con la firma del Che Guevara. 6 fueron fusilados después que ya el Che no estaba en la cabaña, pero tenían la sentencia, tenían la firma de él. 23 en Santa Clara, adicionales. 14 en la Sierra Maestra, mientras que estuvo en la Sierra Maestra. Para un total de 216 fusilados. Hay 15 adicionales que el New York Times reportó, pero no han dado los nombres. Todos estos datos de Archivo Cuba tienen por lo menos 2 fuentes independientes de verificación con nombre, lugar, fecha y todo. Y en adición del nuevo comandante en jefe, el hermano de Fidel Castro, Raúl Castro, el número es 551 fusilados directamente por Raúl Castro. Eso lo vamos a tocar en otro tema. 216 del Che Guevara y 551 de Raúl Castro. Enrique, ¿tú querías decir algo? Sí, quiero añadir algo en este mismo tema, que yo tuve la oportunidad de hablar con la señora Cuca hace unos cuantos días acerca de todo este proyecto de Cuba Archivo. Quiero que anoten bien la dirección de email es www.cubaarchive, se escribe, es Cuba archive.org.org. Ok, no es .com, es cubaarchive.org. Ahí está todo en español y en inglés. Le quería comentar para los oyentes que ese guerrillero heroico, ese que mandaba a fusilar en la cabaña, el bravo de la película, Ernesto Che Guevara, murió como un cobarde que era, porque sabía que se iba a enfrentar al creador y sabía dónde iba. Las últimas palabras de él fueron: no me maten, que valgo más vivo. Testimonio de los que lo vieron morir cuando le tocó el fusilamiento que le hicieron, porque lo fusilaron en Bolivia. Vamos, padre, usted quería decirnos algo. Sí, quiero decir 2 cositas nada más. Me han preguntado algunos a ver por qué escribí este libro después de tantos años, después de 40 y tantos años que han pasado desde entonces. Yo hubiera escrito antes, pero ya he dicho al principio que tenía ciertos problemas personales, íntimos, que se me hacía muy difícil el trabajo, mucho más difícil todavía ponerlo por escrito. De manera que no lo hice hasta que el año pasado Álvaro Vargas Llosa me entrevistó, y con las entrevistas de él se publicó en varios países de la América Latina un artículo en el que se me nombraba. De manera que había salido a la calle y bueno, no había sucedido nada. ¿Por qué entonces no escribo y no hablo? En realidad, el que escribe el prólogo en este librito
mi amigo Andrés Candelario hace una lectura del libro distinta a la que yo en principio había hecho. Para mí el libro era, en 3 círculos, dar testimonio de mi problema personal y el espacio y tiempo en el que sucedió esto, Cabaña 1959, y en el ambiente, en el contexto de Revolución Cubana. Esos 3 círculos. Él va más adelante y él dice, el libro este tiene un valor especial, porque ya en el 59, para la primavera del 59, nos viene diciendo este hombre, claro, yo no, ahora he escrito, ¿verdad?, pero a quienes hablaba entonces sí les decía que se estaba levantando la revolución sobre unos cimientos de odios. De sangre. Para... Entonces, las dos preguntas. ¿Y el libro para qué sirve? El libro puede servir, no sé si servirá para algo, eso no soy yo quien tiene que decirlo, puede servir para que resulte como un desmitificador de los mitos de la revolución dentro y fuera de Cuba. Y en segundo lugar, la gran lección de que ¿y qué ganó la revolución? ¿Y qué gana nadie matando para reparar qué? ¿Qué se gana con la muerte? ¿Volveremos a lo mismo? ¿Seguiremos matando? Nunca más, don Javier Arzuaga, la última pregunta que yo le voy a hacer, ¿qué piensa del Che Guevara? Debería contestarte francamente, paz a los muertos. Sin embargo, el Che Guevara es una figura pública e histórica. Tuve con él una relación en la que yo, y lo digo varias veces, después de haber hablado con él, tendremos que levantar loseta a loseta todas las palabras de la conversación para ver qué intenciones se esconde debajo el Che Guevara. Conmigo el Che Guevara no se portó nada mal en el sentido de que me facilitó, no disimuló su crueldad. El Che Guevara a mí se me presentó como lo que era, un revolucionario entregado totalmente a sus utopías, sus sueños, sus cosas. La revolución le pedía matar, mataba, mentir, mentía. Ese era un hombre entregado a una idea, pues para mí disparatada. Pues yo le damos las gracias por su participación en este programa. Yo creo que ha sido un buen programa aleccionador. Me parece que el propósito se ha logrado en términos de que se viene abajo con su testimonio un mito que nosotros esperamos que se venga abajo en todo el mundo algún día, para que se conozca la verdad de lo que pasó en Cuba con el Che Guevara y la revolución castrista. Este programa está abierto para usted las veces que quiera venir aquí. Gracias. Estamos en la mejor disposición. Thank you.